¿Están observando la imagen de la clase? Sí, doctor. Ya. Entonces vamos a empezar, ¿no?, con la clase del día de hoy, ¿no?, del curso de Introducción a la Clínica. Mi nombre es el doctor Alberto Forfán Bernales, de la sede del Hospital Almenara. Y vamos a tratar de hacer algo conciso de las dos clases que tenemos hoy. Y vamos a hablar sobre las complicaciones crónicas de una enfermedad, pues, que es crónica y ocasiona bastantes casos de hospitalización, ¿no?, por la prevalencia que tiene, que es la diabetes mellitus. Ya todos conocemos que la diabetes es un trastorno en el cual la característica principal es los valores elevados de glucosa en sangre, lo que nosotros llamamos hiperglicemia, ¿no?, que pueden ser por defectos de la secreción de la insulina o que ésta no actúe adecuadamente, ¿no? En el mundo, pues, hay millones de casos, ¿no?, reportados por esta enfermedad, sobre todo en personas adultas, en mayores de 18 años, porque tengan ustedes conocimiento que hay dos tipos de diabetes, tipo 1, tipo 2. La más frecuente es la tipo 2, ¿no?, y muy alta mortalidad. Entonces, hoy día vamos a ver y vamos a conocer qué es lo que pasa en cada una de ellos. En la diabetes tipo 1, generalmente hereditaria, 100%, hay un déficit absoluta de la secreción de insulina por la destrucción de los islotes, ¿no?, y sobre todo de las células beta. El 90% es prácticamente inmune y un 10% no se sabe realmente la causa, es idiopática. Generalmente estos pacientes son delgados, no son obesos, y van a tener, pues, un requerimiento absoluto de insulina. En cambio, el diabetes tipo 2, ¿no?, pueden tener resistencia a la insulina o pueden tener deficiencia de ella, y generalmente en personas de edad un poquito más avanzada, no se dice a partir de los 40 años, ¿no? Puede ser hereditaria o no, ¿no? Y generalmente estos pacientes suelen ser obesos y algunos pueden requerir o no insulina. Algunos se pueden tratar solo con dieta, otros con antidiabéticos orales, etcétera, ¿no? Y generalmente no hacen complicaciones muy severas. Hacen síndrome hiperosmolar, pero muy pocos hacen cetoacidosis, ¿no? Entonces aquí en este cuadro ustedes van a poder observar, ¿no?, qué es lo que determina, ¿no?, la diferencia de uno u otro, ¿no?, patrón, ¿no?, de tanto el diabetes mellitus tipo 1 como la tipo 2. La tipo 1 siempre va a ser insulino dependiente. En cambio, la tipo 2 puede ser insulino requiriente, es diferente, un término diferente, ¿no? La edad de inicio generalmente es en jóvenes, la tipo 2 es en mayores, ¿no? Tenemos también la asociación a histocompatibilidad, ¿no? Generalmente tipo 1 sí, la tipo 2 no, ¿no? Anticuerpos circulantes, generalmente diabetes tipo 1, siempre van a necesitar la tipo 1 insulina, ¿no? Las complicaciones son más frecuentes, ¿no? Y generalmente la resistencia a la insulina es más para el diabético tipo 2. Existen otros tipos de diabetes, como es las personas que son intolerantes, ¿no?, a la glucosa, sobre todo en la diabetes gestacional, que desaparece después que termina el embarazo. O puede ser también por otros trastornos o otras enfermedades. Por ejemplo, un Cushing, ¿no?, cuando hay excesivo uso de fármacos, sobre todo pacientes que le dan corticoides, ¿no?, antipsicóticos, o que tienen un metabolismo alterado, ¿no?, de los carbohidratos, como la acromegalia, la pancreatitis crónica. ¿Qué es lo que va a pasar en la tipo 1? En la tipo 1 ya hemos dicho que hay una destrucción de las células beta del páncreas, generalmente ocasionada por los linfocitos T, ¿no?, de la persona, del huésped, lo que va a originar, pues, una deficiencia absoluta de la insulina. Los marcadores de este proceso incluyen anticuerpos, sobre todo en los islotes, ¿no? La destrucción inmune está relacionada generalmente a los alelos HLA y DR sobre el de Q. Y puede haber una combinación de ciertos factores ambientales, ¿no? Otros trastornos inmunos
bien conocidos, tenemos la enfermedad de Graves, ¿no?, que es a nivel de la tiroides, igual tiroiditis de Hashimoto, o enfermedad digestiva como es la enfermedad celíaca. En cambio, en la tipo 2, el origen es multifactorial. Puede ser hereditario, no puede ser hereditario, puede haber una resistencia o no a la insulina, puede haber una deficiencia de la insulina. Son muchos factores que pueden ocasionar que este paciente tenga una diabetes tipo 2, ¿no? Pero cuando el paciente da manifestaciones, ¿no?, de hiperglicemias, es porque ya ha pasado muchos años de haber tenido esta enfermedad. Puede venir con un síndrome hiperosmolar a la emergencia, cuando ustedes ya tienen las características, pues que tiene pérdida de peso, polifagia, poliuria, ya ese paciente es porque ya tiene varios años de haber tenido este defecto, ¿no? Esta enfermedad generalmente es bastante complicada, con bastantes complicaciones, tanto agudas como crónicas, pero las más fatales son las crónicas. Creo que en las visitas ustedes, en los diferentes hospitales o sedes que ustedes han rotado, ¿no? ¿Quién no ha visto, por ejemplo, un paciente con problema renal? ¿Quién no ha visto un paciente con pérdida de extremidades por úlceras que tienen presentación a nivel en la parte distal, ¿no? Y esto hace pues que esta enfermedad sea consignada y sea explicada en este capítulo. Entonces ahora vamos al tema en sí sobre las complicaciones crónicas de la diabetes. En sí es una enfermedad que va a afectar, como le decía a mis alumnos en la mañana, a todos los aparatos y sistemas, a excepción de uno solo, que es el aparato respiratorio. Me decían que se va a complicar, sobre todo porque va a afectar la vasculatura terminal, ¿no? Y el pulmón es el único que no la tiene. Después todos los órganos y sistemas van a estar afectados por esta enfermedad. Esto no quiere decir que todos los pacientes hagan todas estas complicaciones. Algunos la harán, otros no lo harán. No todos van a tener las mismas complicaciones, o tal vez algunos no tengan ninguna. Entonces, esto es lo no predecible de esta enfermedad, sobre todo los diabéticos tipo 2. En cambio, los diabéticos tipo 1 sí siguen un mismo patrón y siempre van a terminar en complicaciones severas. ¿Cuáles son las manifestaciones crónicas que van a tener estos pacientes? Realmente no van a ser muy tardías. Algunos pacientes pueden tener más temprana, ¿no? Y generalmente no debemos llamarle complicaciones, sino que es una parte evolutiva de la enfermedad. En unos más, en otros menos, pero que van a estar asociados a los episodios no controlados de hiperglicemia durante mucho tiempo y sobre todo ciertos factores genéticos hereditarios. Se dice que un paciente a través de los 5 a 10 años de evolución va a tener algún tipo de complicación, ¿no? Entonces, las complicaciones que vamos a tener, como ustedes pueden ver, manifestaciones cardiovasculares, manifestaciones a nivel del órgano de la vista, a nivel renal, a nivel del sistema nervioso central, a nivel de la piel, a nivel del aparato digestivo, etcétera, ¿no? Todas estas manifestaciones se van a presentar en estas personas. ¿Y qué hablamos? ¿Cuáles son una de ellas? La mayor de ellas es la macroangiopatía, denominada como ateroesclerosis. Puede ser segmentaria, multifocal, con cambios muchos difusos a nivel de la pared de los vasos. Generalmente son progresivas, ¿no? En algunos va a ser más rápidos o no, ¿no? Pero estas patologías son más y más desastrosas en los pacientes que son diabéticos. En los no diabéticos, tal vez esto demore un poco más. Lo más frecuente es que veamos las lesiones en los miembros inferiores, ¿no?, que generalmente van a comprometer de la arteria femoral hacia abajo, ¿no? Lo que son tibiales, peroneas, pedias, popliteas, todo eso va a ver. Y generalmente no es en una sola extremidad, sino en ambas. Un mayor compromiso puede haber en una, o puede ser en el otra, predominio de un lado, pero generalmente las dos extremidades se van a comprometer. No es que ustedes vean una lesión en la parte distal
en la parte de los dedos del pie y digan, pues, ahí nomás se encuentra la lesión. La lesión se encuentra en la parte proximal, no en la parte distal. ¿Ya? La obstrucción de estas arterias va a ocasionar episodios graves. Y el episodio más grave y mortal vendría a ser la gangrena o la necrosis, ¿no? Sobre todo la húmeda, ¿no? Que requiere tratamiento quirúrgico. Inclusive este tratamiento quirúrgico llamado amputación va a cambiarle la vida al paciente y lo va a excluir de la parte social, de la parte del trabajo, etcétera, ¿no? Muchos pacientes hacen problemas también oclusivos a nivel de los vasos, ¿no? Cardíacos. Acuérdense que ahí tenemos las arterias coronarias, ¿no? Y estos pacientes pueden hacer infartos y estos infartos generalmente son silentes. Son silentes, no dan manifestaciones clínicas. O sea, no hay el clásico dolor torácico que ustedes están acostumbrados y que les han explicado, ¿no? Simplemente el paciente va, se hace un control, se hace un chequeo, le hace un electrocardiograma y encuentran signos de isquemia. No dan manifestaciones muchas veces clínicas. Si da manifestaciones clínicas es porque ha sido muy avanzado. Entonces vean ustedes en estas imágenes lo que va a pasar, ¿no? En estas lesiones a nivel vasculares. Uno, la disminución o la ausencia del pulso, ¿no? Tenemos las úlceras neuropáticas, que son úlceras no dolorosas y que no secretan ningún tipo de secreción. Imagínense ustedes si tuvieran una herida en el pie. No podrían ni pisar, ¿no es cierto? Pero como ellos han perdido la sensibilidad, no sienten dolor y pueden hacer sus actividades normales, incluso aunque haya gangrena, como en la segunda figura que ustedes están viendo, el primer dedo totalmente oscuro, violáceo, negro, ¿no? Y en la última, pues ya estamos viendo una gangrena totalmente total, o úlceras, que se pueden asociar también a úlceras varicosas. Entonces tengan presente que la lesión más común, más frecuente de estos pacientes son las lesiones vasculares, ¿no? Cuando un paciente tiene una úlcera y es de tipo diabético en una extremidad, no solamente puede ser extremidades inferiores, también pueden ser superiores, ¿no? O a nivel genital, como el famoso Fournier, hay una clasificación, ¿no? La clasificación de Meyer-Wagner, ¿no? Que ustedes tienen que conocerla, que le va a explicar según grados cómo se encuentra la lesión. Si está en 0, bueno, indudablemente no tiene ninguna lesión, ¿no? Pero sí es un pie que está en riesgo de tener estas lesiones. Porque hay dedos en garra, hay deformidades óseas. Acuérdense que el pie de un diabético va a modificarse y va a cambiar y va a formarse el famoso pie de Charcot, ¿no? En el grado 1 va a haber úlceras superficiales, que generalmente hay una destrucción de la parte superficial de la piel. En el grado 2 ya van a ser más profundas, ya compromete el tejido graso, pero no afecta la parte ósea, ni tampoco está infectada. En cambio, en el CAPRE 3 sí ya está infectada, ¿no? Hay accesos. En la 4, grado 4, ya hay una gangrena limitada, ¿no? Que puede ser un dedo, 2 dedos, talón, ¿no? Y en el grado 5, pues ya es extenso, ya todo el pie prácticamente está comprometido, es una gangrena húmeda. El paciente pues hace criterios de sepsis, ¿no? A nivel visual, ¿no? Paciente pues con complicaciones diabéticas va a tener la famosa retinopatía, que va a ser la pérdida de la visión, la agudeza visual, la visión borrosa, ¿no? Ya sea por problemas de lesiones aneurismáticas, ¿no? O neoformaciones de vasos sanguíneos. Pueden tener desprendimiento de retina, hemorragias del vitrio, glaucoma, cataratas, etcétera, ¿no? Y acá en esta imagen nosotros vamos a ver lo que pasa, se forman estos sacos, ¿no?
aneurismáticos, ¿no? Inclusive con signos de hemorragia. Esta imagen no está totalmente roja. El paciente indudablemente va a perder pues, la agudeza visual. Incluso puede llegar a la maurosis, puede perder totalmente la vista, ¿no? Aquí podemos zonas hemorrágicas, ¿no? A nivel de la retina, microaneurismas. Entonces el paciente puede perder pues, la vista en forma total. Otro daño que se produce es a nivel renal, ¿no? Que es la nefropatía diabética. ¿Quién no ha visto nosotros durante nuestras visitas un paciente con compromiso renal? Y no solamente es renal, sino que también es hipertenso. Y también puede tener pérdida de proteínas a nivel de la orina hasta llegar a un síndrome nefrótico. Y llegar pues a la falla renal crónica, ¿no? La forma más precoz de evaluar un paciente que tiene compromiso renal por la diabetes es medir la albúmina en orina y ver que exista menos de 200, ¿no? miligramos por decilitro de microalbuminuria. Si es mayor de eso, a pesar de que la creatinina es normal, este paciente está haciendo un problema renal. Es por eso que existen nefroprotectores como los medicamentos derivados de la enzima convertidora, que son los IECAS, que en baja dosis pueden proteger o prolongar, ¿no? este deterioro, ¿no? Aquí vemos qué es lo que pasa a nivel del glomérulo, ¿no? Y cómo deja pasar, ¿no? A nivel de la membrana basal las proteínas y por eso pues, produce el edema, hace albuminemia y por ende pues va a haber, ¿no? edema generalmente generalizado, ¿no? Normalmente en una persona normal, ¿no? requiere diálisis cuando pues la función renal pues es menos de 10, ¿no? Pero cuando ya es un diabético, la función renal menos de 20 o menos de 15 ya requiere pues un aporte dialítico, ¿no? El compromiso es mayor, ¿no? ¿Quién no ha visto a un paciente que le diga a usted, doctor, siento las piernas como un calambre, ¿no? Me duele, siento dolor, ¿no? Siento dolor, siento que las piernas, ¿no? Como calambres, ¿no? Y lo que nosotros le llamamos neuropatía diabética, ¿no? Hay una alteración a nivel vascular de la parte final. Y acá ya hablamos ya no de macro, sino de microangiopatía. Este dolor es a veces insoportable, sobre todo en extremidades inferiores, a nivel de los óleos, gemelos, ¿no? Cuádriceps que sienten como corriente, ¿no? Entonces, la diabetes y el sistema nervioso central es lo que se afecta, ¿no? Y va a haber diferentes tipos de lesiones. La más frecuente es las neuropatías. Pueden ser mono, poli, ¿no? Neuropatías, pueden ser funcionales, pueden ser, ¿no? Y eso todo lo que va a producir, inclusive con compromiso de raíces, radiculopatías. Y aquí en el esquema ustedes pueden ver cómo el paciente tiene esta sensación, ¿no? Como estas vibraciones, ¿no? Como si le estuviera pasando corriente, ¿no? Y va a hacer que él no pueda tolerarlo, ¿no? A nivel del sistema autosómico, ¿no? Va a tener alteraciones a nivel de la pipila. Estos pacientes tienen problemas gastrointestinales. Pueden tener episodios, ¿no? de reflujo gastroesofágico, pueden tener gastroparesia, incluso pueden tener estreñimiento o pueden tener diarrea, todo lo contrario, ¿no? Diarrea persistente que es difícil de tratar. Incluso pueden tener vejiga neurogénica, lo que nosotros llamamos la incontinencia urinaria. Ya hemos hablado del pie de charco. También va a haber una lesión a nivel de la piel, la dermopatía diabética, que va a haber como necrobiosis, ¿no? Xantomatosis, ¿no? Lesiones pequeñas, ¿no? Cutáneas, en todas las superficies externas de los miembros inferiores. Pueden ser maculares, papulares, ¿no? Posiblemente rosadas, pueden ser pocas, muchas, únicas, varias, múltiples, y cuando curan pueden dejar cicatrices, ¿no? En la necrobiosis lipídica, ¿no?
Generalmente es parecida a la que hemos estado conversando, ¿no? Y podemos verlo aquí en esto, qué es lo que pasa, ¿no? Como estos puntos que ustedes pueden ver en la piel, ¿no? ¿No? Que cuando se lesión, ¿no? Se acaba, estos puntos, ¿no? Realmente dejan cicatrices en la piel, ¿no? Ahora nos preguntamos, ¿cómo hacemos el diagnóstico de un paciente, ¿no? Para saber si es diabético o no? Habían diferentes criterios antiguamente, pero han sido modificados por el ADA, que es la Asociación de Diabetes Americana, ¿no? Que es la mejor. Antiguamente se decía pues, que simplemente con un valor de mayor de 200, ¿no? Eh, miligramos, ¿no? Ya pues el paciente era diabético. Y además si tenía poliuria, polidipsia y pérdida de peso, decíamos pues que sí, era diabético. Si le tomábamos una glicemia en ayunas, ¿no? Con una diferencia por lo menos de 8 horas, y era más de 126, decíamos sí, es diabético. O si le hacemos un test de tolerancia a glucosa, pues también era positivo si dos valores eran mayores a 200. Pero ya con estos criterios de edad, ¿no? Que realmente que son modificados todos los años, ¿no? Pero no son muchos, siguen siendo casi los mismos, en 2022, 23, 24 siguen siendo los mismos. Ellos refieren que por lo menos tenemos que tener dos valores, ¿no? En ayunas mayores a 126 miligramos por decilitro. En una postprandial, ¿no? O sea, después que ingirió alimento o tolerancias, ¿no? Que sea mayor de 200 miligramos. Y aquí se emplea el término de la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada le va a dar a usted, ¿no? En el tiempo de 2 o 3 meses, si es que se ha controlado o no un paciente. Ejemplo, un paciente puede venir a su consulta y está con una glucosa de 100. Qué bien, se cuidó, tomó su pastilla, se puso insulina, pocas horas de venir a la consulta. Y usted le hace una hemoglobina glicosilada y está en 7. Quiere decir que no se ha cuidado, ¿no? Que ese valor no se disminuye tan rápido como el que está en sangre. Entonces, es una prueba de mayor, ¿no? Sensibilidad y especificidad actualmente para decir si un paciente es diabético o no, ¿ya? Entonces, aquí hemos concluido esta parte de las complicaciones crónicas. No sé si ustedes tuvieran alguna pregunta. Todo bien, doctor. Ok, entonces vamos a tratar de hacer la siguiente clase, que es la suprarrenal, ¿ya? Ok, la siguiente clase es sobre la semología de la glándula suprarrenal. Ya es conocido, ustedes seguramente en práctica ya han visto lo que es un paciente con Cushing. Addison son muy pocos de ver, ¿no? Pero en el transcurso de todas sus rotaciones, pues, han visto incluso pacientes que han ingerido corticoides, pues ya han hecho modificaciones, tanto morfológicas como funcionales, ¿no? Por estas enfermedades. Primero tenemos que saber dónde están situados, ¿no? Estas glándulas, ¿no? Y tenemos que saber que es un órgano endocrino por excelencia. Está situado en los polos superiores de ambos riñones, ¿no? Tiene la forma de una pirámide, y el promedio más o menos es de 5 gramos, un poquito más en el hombre, un poquito menos en el sexo femenino, ¿no? ¿No? Aquí para que un recordatorio anatómico, ¿no? Cómo se encuentran, aquí académicamente han sido separadas, pero están totalmente por encima. Incluso cuando ustedes ven imágenes, sobre todo tomográficas,
para poder observarlas, son tan pequeñas que son muy difíciles de ver, ¿no? Están irrigadas, ustedes saben, vienen de la aorta, pues la parte renal, etcétera, ¿no? Pero vamos a tener tres zonas fundamentales, ¿no? En el cual se van a secretar, ¿no? Sobre todo en la corteza, ¿no? Las diferentes hormonas, ¿no? Tenemos la glomerular, la fascicular y la reticular. La parte medular no es una parte endocrina, pero sí está relacionada a una enfermedad severa, ¿no? Por tumores que se pueden presentar ahí, como el feocromocitoma, que hace que los pacientes tengan episodios de hipertensión y sobre todo hipertensión maligna. Pero nuestra tarea de ahora es ver, ¿no?, qué es lo que pasa con esta zona glomerular. En la zona glomerular tenemos la aldosterona, en las fasciculadas el corticoide, que es la que más me interesa para hablar de estos síndromes hipo o hiperfuncionantes que se puedan producir, ¿no?, por esta glándula. En la zona reticular tenemos las hormonas, ciertas hormonas sexuales, ¿no? Pero para poder entender ello, tenemos que saber que existe un eje que viene, ¿no?, desde la hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal, en lo cual nos va a dar el eje, ¿no? El eje en el cual ustedes ya en las diferentes teorías, como en tiroides, ¿no?, ustedes han visto la retroalimentación. Y aquí es igual, ¿no? Se va a presentar la retroalimentación, pero todo va a comenzar, ¿no?, de la hormona reguladora, la CRH. Esta CRH, ustedes saben que tiene 42 aminoácidos, una vida más o menos 26 minutos, o sea, no dura mucho en el organismo, ¿no? Está en el hipotálamo, ¿y qué va a hacer? Va a potenciar, ¿no?, la secreción de la ADH y angiotensina 2. Y por el contrario, inhibe, ¿no?, la oxitocina, la CTH. Pero no solamente se produce aquí, también se produce sobre todo en el embarazo, en la placenta, en la parte final y sobre durante el parto. La otra hormona importante es la corticotropa, o sea, la ACTH, en la cual tiene una 39 aminoácidos, en los cuales solo 13 de ellos son responsables de la actividad, y se sintetiza por células basófilas, ¿no?, de la adenohipófisis. Está regulada, ya saben, ¿no?, por la CRH, ¿no? Está regulada por la CRH, entonces viene CRH, ACTH, cortisol, ¿no? Esa es la cadena más o menos que vamos a tener, ¿no? Tiene una media mucho más corta que la CRH, ¿no?, de 7 a 12 minutos, y su secreción es episódica, no están constantemente secretándose. ¿Cuál es su acción de esta hormona? Va a actuar necesariamente sobre la glándula suprarrenal, ¿no?, fijando los receptores de membrana. Su aumento o su unión, ¿no?, va a producir un aumento del AMP cíclico, ¿no?, que va a activar la N-ciclasa y a su vez otras enzimas como la enzima P450. ¿Y qué significa esto? Eso es la transformación, como ustedes han visto en bioquímica o en otros cursos, ¿no?, la transformación del colesterol, ¿no?, que es un precursor, ¿no?, en pregnenolona, que es un precursor de los corticoides, ¿no? Entonces, todo lo que se va a producir estos pacientes va a ser por el producto de los corticoides, ¿no? A su vez va a estimular ciertas proteínas y a su vez también va a actuar sobre el LDL, ¿no? Y en la forma fetal, pues, va a haber sobre una enzima, ¿no?, reductasa, ¿no?, que también va a actuar a nivel del colesterol, ¿no? ¿Qué pasa con la ACTH? La ACTH tiene un ciclo, igual que el cortisol, ¿no? Tiene un ciclo circadiano, ¿no?, donde su mayor secreción es en el día y en la noche no, ¿no? Y el pico máximo es más o menos entre las 7 y las 9 de la mañana. ¿No? Y esa es la vida donde los corticoides se encuentran más elevados, ¿no? Por eso cuando usted le pide un examen, le dice de cortisol, hay que realizárselo más o menos en ese lapso de la mañana, ¿no? Y aquí vemos el eje, lo que le estaba conversando, ¿no? La CRH, la CTH y termina el cortisol, ¿no? El cortisol lleva otra vez al núcleo
y le dice, pues estamos ok, ya no necesitamos que sigas liberando más para que los valores de sangre de cortisol están normales, ¿no? Y eso es lo que nosotros llamamos el eje hipotálamo hipofisario, donde se cumple la regla, pues, de la retroalimentación o el feedback, ¿no? El cortisol, como ustedes saben, ¿no? Ya sabemos que se produce en la corteza, ¿no? Se ha calculado que más o menos unos 10 picogramos por día. El 90% está unido a una proteína transportadora, ¿no? El 10% más o menos está libre. Y su valor a las 8 de la mañana, pues es de 6 a 23 microgramos, ¿no?, por decilitro. ¿Qué pasa con estos corticoides? Los corticoides van a actuar sobre las proteínas, sobre los carbohidratos, sobre los lípidos, ¿no? Y van a acelerar el catabolismo de la síntesis de ADN, de ARN, va a aumentar la formación o la neoformación de la neoglucogénesis, ¿no? Y también la destrucción de los lípidos, lipólisis, y va a liberar los ácidos grasos libres, ¿no? Entonces, todas estas manifestaciones clínicas se van a traducir por esta acción del cortisol. El paciente va a ser cansado, va a haber un desgaste muscular, va a ser episodios de hiperglicemia, hiperinsulinemia, hiperlipemia, redistribución anormal de la grasa, pues y va a aumentar de peso, ¿no? Entonces, nosotros sabemos qué es lo que pasa cuando aumentan estos cortisol, ¿no? Ya esta enfermedad, pues, que es conocida, ¿no? Entonces, más o menos aquí sabemos qué es lo que pasa, ¿no? Con el eje, ¿no? Bueno, aquí ustedes tienen una imagen de Cushing, ¿no? Un médico, ¿no?, en la antigüedad, que se dio cuenta de estos pacientes, ¿no? Muy estudioso él, ¿no?, para ver qué es lo que pasaba con ellos, ¿no? Muchas mujeres con Cushing eran en la antigüedad, pues, captadas, ¿no?, en actos circenses, ¿no?, sobre todo para hacer ese sexo femenino que levantaba pesas, que tenía mucha fuerza por su organismo más o menos que era, y era un Cushing, ¿no? Y esta es la manifestación que va a haber, ¿no? Puede haber mucha, ¿no? La glándula está dañada, pues, y libera mucho cortisol. O al contrario, la CRH o la CTH está en un aumento y hace que libere mucho cortisol. O, en su defecto, que nosotros le demos un cortisol externo. Entonces va a haber estas situaciones, ¿no?, que ustedes están viendo. Los glucocorticoides, sobre todo pacientes que sufren de asma, pacientes que sufren de enfermedad de tejido conectivo, etcétera, pues a riesgo-beneficio se le da muchas veces glucocorticoides. Y eso hace que aumente el cortisol. Y al aumentar el cortisol, pues van a hacer un pseudo-Cushing, no van a ser un Cushing propiamente dicho, ¿no? Y esto es lo que va a pasar con estos pacientes, ¿no? Va a haber aumento de la proteólisis, ya hemos dicho. Al haber eso, el paciente está cansado, hay debilidad muscular, fatiga, ¿no?, se adelgaza la piel. Van a ser parecidos a un diabético por haber tenido episodios de glicemia aumentada en sangre. La grasa se distribuye en forma desordenada, por así decirlo, ¿no?, más en tronco, en abdomen, y las extremidades son totalmente delgadas. Cambia el rostro generalmente se vuelve redondo en cara a luna llena. Aparece en la región cervical un acúmulo de grasa que se llama la jiba, ¿no? Cushing. Generalmente hacen retención, edema, y por aumento de agua y sal, pues hacen lo que hacen hipertensión. No es fácil o tener esta enfermedad. El paciente puede tener episodios de ansiedad, nerviosismo, incluso insomnio, irritabilidad, depresión, neurosis, psicosis, ¿no? O sea, es difícil tomar corticoides, ¿no? Algún paciente que alguna vez por un motivo ha tomado una dexametasona, una prednisona, pues está generalmente ansioso, porque es el producto de esta droga, ¿no? También actúa sobre las hormonas sexuales, va a haber acné, hirsutismo, puede haber fragilidad capilar,
¿no? Vean ustedes, ¿no? Cómo está distribuido en esta figura el cuerpo, ¿no? De esta paciente, ¿no? ¿No? Siempre guardando su identidad, ¿no? Y vemos cómo es la distribución de la grasa, ¿no? Tronco, abdomen y extremidades totalmente delgadas, la cara redonda en luna llena, presencia de acné, etc. Entonces, todo lo contrario, que no exista cortisol, que el cortisol haya desaparecido. Y esto lo hizo un doctor llamado, ¿no? Addison, Thomas Addison. Bueno, él no era muy estudioso en sí, ¿no? Pero a la final, pues, le obligaron, ¿no? Y se dio cuenta en ciertos pacientes neuroquirúrgicos, ¿no? Que tenían un color especial de la piel. Y eso le llamaba mucha la atención y la ingesta de sal que requerían, ¿no? Y comenzó a estudiarlo, ¿no? Por eso llevan el nombre de él, ¿no? Y aquí no hay cortisol, no existe cortisol, ¿no? A pesar que la parte del eje hipotálamo hipoficiario le dice que debe liberarlo, no lo va a liberar. ¿Por qué? Porque la glándula no está, se ha destruido. Y eso es lo que ocurre en una enfermedad que se llama tuberculosis. Y la otra que sea a nivel central, ¿no? Que el hipotálamo o el eje de eso no libera ACTH y por ende pues no va a haber cortisol, a pesar de que la glándula está bien, ¿no? Y este vendría a ser el secundario. El primario es el Addison, ¿no? ¿Mm? Y a ustedes no le van a hablar de Addison y Cushing, sino le van a hablar de hipofunción, le van a hablar de hiperfunción. La hipofunción, ¿no? Puede ser adquirida o congénita. Ya hemos dicho que la crónica de la enfermedad de Addison, ¿no? Puede ser por tuberculosis, procesos autoinmunes, ¿no? O otros tipos, hemorragias, infección, sepsis, ¿no? O que haya nacido pues sin problema suprarrenal, ¿no? La secundaria generalmente por lesiones, ¿no? Tumores que pueda tener en el eje, tanto hipófisis, hipotálamo, o que después de haber recibido por mucho tiempo corticoide, ustedes los dejen bruscamente de dar. Entonces hacen un síndrome de supresión, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas? Ya lo hemos dicho, lo volvemos a repetir, ¿no? La más común es la tuberculosis. Pacientes con HIV, con citomegalovirus, neoplásicos, sarcoidosis, todos ellos también pueden hacer esta enfermedad. ¿Cuál es el cuadro clínico? ¿No? Van a tener un paciente totalmente oscuro, ¿no? Con encías hiperémicas, totalmente oscuras también, ¿no? Paciente delgado, ¿no? Con anorexia, asténico totalmente, hipotenso. Y por esta hipotensión son a los cambios, ¿no? De estar de pie o estar sentado, lo que llamamos ortotismo. Entonces tienen gran apetencia de la sal, pero también se quejan de mucho dolor abdominal, diarrea, náuseas. Si es del sexo femenino va a tener amenorrea, ¿no? ¿No? Y llama la atención también la hipercalemia, ¿no? Aquí ustedes pueden observar la diferencia que hay entre una primaria y una secundaria. Doctor, ¿todos son hiperpigmentados? No. Las secundarias no tienen esta pigmentación. Las secundarias no hacen hiponatremia, pero sí hacen hipoglicemia y hacen hipopituitarismo, ¿no? Vean ustedes aquí lo que pasa. Miren estas encías totalmente oscuras, negras, ¿no? Ese es el Addison. Toda la cavidad oral, ¿no? Aquí pueden ver, ¿no? Qué es lo que pasa con el oscurecimiento de la piel. Aquí en las palmas, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? La que tiene el anillo, ¿no? En el cuarto dedo, ¿no? Totalmente oscura, ¿no? Pero respeta las líneas, ¿no? Otras enfermedades que íbamos a hablar, pero que no es, ¿no? Dependiente, ¿no? De la corteza, tenemos, sí es dependiente, perdón, de la corteza, ¿no? Tenemos el hiperaldosteronismo primario, como son los tumores, como el síndrome de Crohn, ¿no? O tenemos la secundaria, ¿no? Que es por aumento de renina, ¿no? También por tumores. Y estos pacientes van a hacer hipertensión, van a hacer edema, hipopotasemia, ¿no? La hipopotasemia
se va a manifestar con la debilidad muscular. Lo otro contrario vendría a ser el hipoaldosteronismo, que generalmente es por déficit de esta hormona, ¿no? Y cuando es primario va a haber una disminución de la secreción de la renina y cuando es secundario va a haber falta de respuesta, ¿no? ¿Qué va a pasar con este paciente? Va a ser hiponatremia, hipovolemia, hipotensión, hiperpotasemia, acidosis metabólica, shock y muchos a veces pueden fallecer. La parte que les comenté, ¿no? de la médula no es parte endocrina, pero ustedes tienen que conocer que existe un tumor que puede extenderse en esta área, puede crecer en esta área y va a producir, es una causa de hipertensión maligna, ¿no? Y por aumento de la depresión, pues el paciente puede tener cefalea, puede tener sudoración, ¿no? Y puede haber inclusive hiperglicemia, ¿no? Pero no es parte endocrina, ¿no? Pero tienen ustedes que conocerlo. Ok, hasta aquí pues hemos terminado las clases, ¿no? Teóricas, ¿no? De ambos y ya pues en el examen ya habrán algunas preguntas sobre estas dos clases. ¿Alguna consulta, pregunta que tengan? Yo a la delegada de todas maneras le voy a enviar las diapositivas para que lo